Romanos capítulo 6, y aunque ya se ha leído, vamos a volver a leer la porción para aquellos que llegaron un poquito tarde. Romanos capítulo 6. Vamos a leer hasta el versículo 18, aunque no lo vamos a considerar todos los pasajes, pero leamos desde el 1, leo para ustedes, dice así la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, a modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Vamos a elevar una oración. Dios del cielo, gracias por tener la paternidad tuya, oh Dios. Gracias, Señor, porque en el ADN espiritual nuestro ya llevamos, Señor, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y gracias te damos, oh Dios, porque somos libres del pecado, de la muerte, de Satanás, y tenemos una herencia incorruptible en los cielos, la cual un día recibiremos, oh Dios, de la mano del Señor Jesús. Gracias porque se ha adelantado mediante su resurrección y ascensión para recibirnos posteriormente en la patria celestial y en morar con él. Te damos honra y gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy es una identidad que debo adoptar. La gracia es algo maravilloso. Nos gusta cuando otros extienden gracia, y especialmente nos fascina la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Es fascinante la gracia de Dios. Sin embargo, la libertad que tenemos por la gracia de Dios no significa que no tengamos responsabilidad delante de Dios. Esta exposición, esta lección nos ayuda a ver cómo vivir en la práctica la libertad que tenemos en Cristo. Si usted lee Romanos, los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo presenta nuestra necesidad de redención, de justificación, y también nos enseña cuál es la base para recibir la justificación, que no es otra que Cristo el Señor.
Ya en el capítulo 6, Pablo enfatiza cómo el Evangelio impacta nuestra vida diaria y la llena de poder. Ya no somos esclavos del pecado, ahora vivimos bajo el gobierno de un nuevo amo, que es el Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces vamos a considerar inicialmente los versículos del 8 al 11 y considerar qué podemos aprender sobre el adoptar esta nueva identidad que tenemos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten, hermanos, que Pablo comienza diciendo, si morimos con Cristo, creemos. La palabra creemos quiere decir confiamos. Si morimos con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Versículo 8. Es interesante que pasamos de ser muertos a tener vida ahora mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 9, noten, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo que está diciendo Pablo aquí es que la resurrección de Cristo es un acto final. Ya no vamos a esperar que Cristo vuelva como esperan los judíos, que vuelva a nacer, que vuelva a ir a la cruz y que vuelva a resucitar. La resurrección es un hecho final. La única persona que ha muerto y ha resucitado para no ver muerte otra vez es Jesús el Señor. La Biblia nos habla de muchas personas que resucitaron en el trayecto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Resucitaron algunas personas, pero volvieron a la muerte. Pero en el caso de Cristo es un hecho final. Ya no habrá más muerte para el Señor Jesús, pues Él es Señor ahora y siempre sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Es una declaración de triunfo. La muerte ya no se enseñoreará de Él. Es una declaración de triunfo. Él ha triunfado sobre la muerte. El señorío de la muerte de Cristo nos indica que Él es vencedor, que Él ha vencido la muerte porque volvió a la vida. Dice la Escritura que la tumba no le pudo retener. Con todo y lo que especularon sus adversarios y con todo el montaje que hicieron, la muerte no le pudo detener. Aun cuando quedó su vida expuesta al pecado por nuestras rebeliones y fue molido y fue triturado, diríamos, físicamente, como dice Isaías, le veremos más inatractivo para que le deseemos, pero luego se levantó de la tumba victorioso después de pasar 3 días en el sepulcro. Así que Cristo se identifica con el pecador que, pues Él ha asumido su responsabilidad. Cristo asumió la responsabilidad nuestra, la responsabilidad suya, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que morir? Porque estaba asumiendo nuestra responsabilidad del pecado. Y fue hasta el Calvario por ello. Cristo sufrió el castigo y dice la Biblia que sufriendo el castigo quitó el aguijón de la muerte sobre nuestra vida. Quisiera que abran conmigo, bueno, ahí en el boletín está el versículo de 1 Corintios 15, 56, 57.
donde habla sobre esta gran verdad del apóstol Pablo, reafirmando a los corintios sobre la muerte y la resurrección. 15, versículo 56 y 57. Bueno, está mal escrita la cita ahí, pero es así. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué nos dice Pablo? Sí, hay una resurrección. Cristo resucitó. Si no fuera así, entonces todos los que durmieron, los que murieron en Cristo, los que creyeron en la resurrección de Cristo, tuvieron una fe vana. Y la esperanza nuestra fuera nula, fuera vana también. Pero Pablo dice que Él ha vencido el aguijón de la muerte. Él dice en los versículos que cité anteriormente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay mayor aguijón de la muerte. Usted puede morirse ahora. Yo puedo sufrir la muerte, pero la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra propia resurrección de entre los muertos también. Si Él no hubiese resucitado, dice Pablo, entonces nuestra fe es vana y perdemos el tiempo. Pasemos al versículo 10 de Romanos 6. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo nuevamente. La muerte no tiene dominio sobre Cristo. Él murió por el pecado, vuelve a repetir Pablo. Pero hay un detalle importante. Nosotros sabemos que Él murió por nuestros pecados. Pero hay un detalle importante en este versículo. Dice que murió una sola vez. Murió una sola vez. Eso significa que es una muerte definitiva. Ya no hay otro Cristo. Ya no hay otro Cristo que vaya a morir en nuestro lugar. No hay otro Redentor. Nuestro Redentor ha muerto una sola vez, entonces su victoria es definitiva, su muerte es definitiva, su resurrección es definitiva. De modo que la vida del creyente debe ser vivida en relación con Cristo y con Dios, en esta victoria que Él nos ha dado. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos habla de la perspectiva del creyente debe ser ver las cosas como Cristo las ve. Tener la mentalidad del Señor ahora como ve las cosas del Señor. Fíjense la frase, consideremos, se traduce, téngannos por muertos. Cuando dice el versículo, considerados muertos al pecado, la idea es, téngannos por muertos. Pablo reafirma esta verdad en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ya las viejas amistades, el mundo no cuenta conmigo, yo he muerto a ellos, porque yo he sido clavado con Cristo. Y lo que ahora vivo, lo viviré para honrar su nombre. Es lo que dice Pablo. Entonces dice el versículo 11 que nos consideremos pues muertos. El mundo debe tenernos por muertos. Para el creyente su muerte al pecado es tanto algo que ya se ha realizado como algo que tenemos que eventualmente realizar constantemente. Si bien es cierto que Cristo ha vencido el pecado está latente en nuestra vida y está en las puertas y nos arrastra por momentos. El creyente ha terminado con el dominio del pecado. El dominio del pecado se ha terminado, pero el pecado está latente. Siempre seremos acechados por el mal. Dios acepta la muerte de Cristo
como nuestra propia muerte. Una de las cosas de la que nos habla la justificación o la justicia de Dios es que Dios aceptó la muerte de Cristo por tu propia muerte. O sea que, mereciendo tú morir, Él dijo, no, yo ocuparé el lugar. Y Dios acepta la muerte de Cristo en el lugar nuestro, pero también acepta la resurrección como nuestra resurrección a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pasemos al punto 2, Romanos 6, ahí mismo, versículo 12 al 14. Aquí hay otro nuevo reto de parte de Pablo, dice, leo los 3 versículos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 12. Otra vez el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo está diciendo que el pecado nos siga dominando, que no nos siga gobernando. El creyente debe rebelarse contra el viejo amo. El pecado era nuestro viejo amo, el creyente tiene que rebelarse contra el viejo amo. Dios ahora es nuestro amo. Antes servíamos al pecado, servíamos a Satanás, ahora somos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, la totalidad de la personalidad, es decir, de nuestra personalidad individual le pertenece a Dios. Todos los aspectos de nuestra vida ahora le pertenecen a Dios. Se trata entonces de suspender toda la actividad pasada, equivocada, para rendirnos a Dios. Debemos presentarnos como una ofrenda o un sacrificio para Dios. Esa es la idea del versículo 13, que nos presentemos a Dios como un sacrificio nuevo. Romanos 12 lo dice así, ¿no? Os ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ustedes recuerdan, antiguamente, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba un cordero, un macho cabrío, lo amarraban y lo degollaban, y entonces lo ofrecían ahí, el macho cabrío o el cordero, lo ponían en las brasas, en sacrificio a Dios, el humo subía, la grosura del animal, del carnero subía, en adoración y en ofrenda a Dios, y Dios se agradaba de ello. Pero era una ofrenda muerta. El cordero no podía ir a ningún lado una vez degollado. El caso nuestro es que somos una ofrenda viva. Y podemos estar en el altar como no estar en el altar. Es lo que dice Pablo. Así que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no nos tienen que degollar. Por ello, entonces, por voluntad nuestra, podemos estar sobre el altar o fuera del altar. Así que ya Dios en Cristo ha terminado con el señorío del pecado. Entonces ha terminado con ese malvado amo para nosotros. Otra vez noten el versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 2 veces menciona la palabra instrumento en este versículo, que puede significar armas o herramientas. Que el cuerpo nuestro puede ser un arma o puede ser un instrumento de servicio para Dios. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Qué implica esto? El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Esta es una promesa de parte del Señor. Dios nos promete que el pecado ya no va a ser el Señor nuestro. No está para gobernarnos ahora. El pecado se personifica para ejercer su autoridad. Se hará latente, presente en cualquier momento para ejercer autoridad. Pero dice el pasaje, ya no estamos bajo el gobierno de nuestro viejo amo. La muerte y la resurrección de Cristo terminaron con el señorío de la muerte y el pecado en nuestra vida. ¿Estamos claros? Pasemos entonces a la parte final, versículo 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. La gracia, según el versículo 15, no da la licencia para la vida en pecado. La gracia dice que tenemos que obedecer. Quizás la pregunta del versículo 15 es una pregunta retórica, sin duda alguna. Y claro, recuerden que estos son los inicios de la iglesia, donde habían judíos, habían creyentes. Los creyentes totalmente afianzados en la gracia, los judíos un poco todavía dependientes de la ley. Entonces había la disyuntiva si tenemos que obedecer la ley o si tenemos que sujetarnos a la gracia. Pero entonces si algún judío preguntaba, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? El creyente tiene que decir, no, aunque no estemos bajo la ley, aunque estemos bajo la gracia, no continuaremos bajo el gobierno de nuestro viejo amo. Entonces Pablo dice que sabemos bien que aunque no estamos bajo la ley, estamos obligados a obedecer a esta nueva doctrina que el Señor nos ha dado. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? ¿No sabéis qué? Quiere decir que no ignoramos, dice Pablo. No lo ignoramos, lo sabemos. Solo podemos ser esclavos de un solo amo. Recuerdan que Jesús decía, nadie puede servir a dos señores. Usted puede tener dos trabajos. Sale de uno y sale chiflado para el otro, y llega al otro y atiende dos trabajos. Pero tener dos amos no se puede. Y quizás la mentalidad de Pablo es que antiguamente habían esclavos. Y habían esclavos que eran vendidos y habían personas que se vendían como esclavos debido a su propia necesidad. Una vez que se vendían como esclavos, habían esclavos de por vida que ya no tenían derecho a la libertad. Y de alguna manera inclusive estos esclavos hasta tenían más seguridad, mejor situación que personas libres. Y de alguna manera se ponían a la venta porque les favorecía de alguna forma. Entonces Pablo tiene en mente eso, que si somos esclavos, tenemos que ser esclavos de un solo amo, o al pecado o a Cristo, a quien tenemos que rendirle cuenta y a quien tenemos que obedecer. El ser humano es un esclavo de aquel poder a quien está sujeto. Otra vez, ya sea al pecado o a Cristo. ¿Nos rendimos al pecado o a la justicia?, dice Pablo. La justicia viene a ser el resultado de la sumisión al amo. La justicia viene como sujeción al Señor Jesús. Versículo 17. Esto es bastante significativo lo que dice aquí Pablo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O fuisteis entregados. La doctrina de la salvación se refiere a esto. Sin Cristo no teníamos mayor conocimiento. Una vez que conocimos el Evangelio, conocemos la doctrina de la salvación, con todo lo que esto implica, con todo lo que esto conlleva.
El Señor nos libra de la esclavitud del pecado y ahora entonces somos obedientes a esta nueva doctrina, a esta nueva enseñanza que voluntariamente aceptamos de corazón para sujetarnos al Señor. El versículo 18 termina diciendo, y libertados del pecado, nos declaró libre el Señor, viniste a ser siervos de justicia. Siervo es esclavo otra vez, esclavos del Señor. Para terminar, leamos lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para reafirmar un poco el pensamiento del versículo 18. 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.